Hay rostros que nacieron para ser odiado. Rostros que, al aparecer en la pantalla de plata, nos provocaban un nudo en el estómago, un rechazo instantáneo. Eran los tiranos, los traidores, los usureros, los monstruos que atormentaban a nuestros héroes. Dedicamos 2 horas de nuestras vidas a desear su fracaso, a anhelar su justo castigo. Pero, ¿y si te dijera que ese odio que sentiste, ese desprecio tan profundo, fue en realidad la prueba más grande de la bondad y el talento de estos hombres? Bienvenidos a un homenaje a los villanos que amamos odiar. Hoy vamos a retirar las máscaras de la maldad para descubrir a los caballeros que se escondían detrás. Exploraremos las vidas de los actores más temidos de la época de oro, aquellos cuya especialidad era encarnar el mal, pero que fuera de cámara eran conocidos por su profesionalismo, su calidez y su inmensa calidad humana. Este no es un recuento de maldades, es una celebración del arte de la actuación en su forma más pura. Porque para que todo un país te odie, para que tu sola presencia genere incomodidad, se necesita un genio actoral fuera de serie. Prepárense para cambiar sus recuerdos, porque hoy, el odio se transformará en aplauso. Si tuviéramos que tallar en piedra el rostro de la villanía del cine mexicano, ese rostro pertenecería, sin lugar a dudas, a don Carlos López Moctezuma. Su nombre en los créditos era una promesa de conflicto, una garantía de que la vida del protagonista sería un infierno. No era un villano cualquiera, era el arquetipo, el molde sobre el cual se crearon muchos otros. Nacido en la Ciudad de México un 19 de noviembre de 1909, Carlos no tenía el físico de un matón. Su maldad no era bruta, era cerebral, refinada, y por eso mismo, mucho más aterradora. Su poder residía en su mirada penetrante, en su sonrisa cínica que parecía disfrutar del sufrimiento ajeno, y en una voz que podía ser tan suave como la seda y tan cortante como el acero. Su consagración como el gran antagonista de nuestra cinematografía se dio en una serie de películas que hoy son clásicos inmortales. ¿Quién puede olvidarlo en Río Escondido de 1948? Su papel como Regino Sandoval, el cacique déspota que tiene sometido a todo un pueblo, es una cátedra de actuación. Frente a la monumental María Félix, él no se achicaba, al contrario, su maldad se crecía, generando una tensión que casi se podía tocar. Cada vez que aparecía en pantalla, la esperanza parecía morir un poco. O pensemos en Campeón sin corona de 1946. Su interpretación del manager vividor y sin escrúpulos que explota al talentoso pero ingenuo boxeador interpretado por David Silva es simplemente magistral. Logra que sintamos un asco profundo, un desprecio visceral por su personaje. Eso, amigos míos, no es fácil. Eso es arte. Filmó más de 200 películas y en la mayoría era la piedra en el zapato, el obstáculo insalvable. Desde el político corrupto hasta el hacendado tiránico, pasando por el asesino calculador. Su rostro se convirtió en el sinónimo del mal. Pero aquí es donde la historia da un giro maravilloso. Aquí es donde la máscara se cae para revelar al hombre. Detrás del villano más odiado de México, se encontraba uno de los hombres más queridos y respetados del gremio. Sus propios compañeros, los mismos que sufrían sus fechorías en la ficción, lo bautizaron con el apodo más perfecto y paradójico que existe, el malo más bueno. Quienes lo conocieron lo describen unánimemente como un caballero en toda la extensión de la palabra. Un hombre de una cultura vasta, que hablaba varios idiomas. Un conversador brillante, de un humor fino e inteligente. En una industria llena de egos y temperamentos, él era la calma, el profesionalismo. Siempre llegaba a tiempo, siempre con sus líneas perfectamente memorizadas, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Era, como muchos lo llamaron, un gran hombre. Imaginen la dualidad. Ser el artífice de las peores pesadillas en la pantalla y al mismo tiempo ser el colega con el que todos querían trabajar. Ser el monstruo que el público pagaba por ver caer y ser el esposo y padre ejemplar en su vida privada. Esa es la prueba irrefutable de un talento monumental. Carlos López Moctezuma dominó el arte de la villanía a tal grado que nos hizo creer que esa maldad era suya. Pero no, solo nos la prestaba durante 90 minutos. Nos regaló su rostro para que pudiéramos proyectar en él nuestros miedos y nuestro odio, permitiendo así que nuestros héroes brillaran con más fuerza. Su maldad en el cine fue, en realidad, un acto de inmensa generosidad artística. Si la maldad de Carlos López Moctezuma era cerebral y refinada, la de nuestro siguiente protagonista era visceral, cruda, extraída de las entrañas más oscuras de la condición humana. Hablamos de un actor cuyo nombre quizás no todos recuerden, pero cuyo rostro en una película específica quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de México y del mundo. Hablamos de don Miguel Inclán. Miguel Inclán Delgado, nacido en 1897, era un actor forjado en las trincheras del teatro popular, en las carpas, donde la conexión con el público es inmediata y brutal.
No tenía la estampa de un galán ni la finura de un aristócrata. Su rostro era duro, curtido por la vida, y poseía una autenticidad que lo hacía perfecto para interpretar a los villanos del pueblo, a los léperos, a los desalmados de barrio. A lo largo de su extensa carrera, interpretó a incontables rufianes, ladrones y matones. Pero su momento cumbre, su obra maestra del horror, llegaría en 1950 de la mano de Luis Buñuel. En la película Los Olvidados, Miguel Inclán interpreta a Don Ciego, el mendigo ciego y pedófilo que deambula por los barrios bajos de la ciudad. Su actuación en esa película es, sencillamente, una de las más aterradoras de la historia del cine. No es solo lo que hace, sino cómo lo hace. La forma en que se mueve, la forma en que usa su bastón no para guiarse sino como un arma, el sonido gutural que emite, la malicia pura que emana de un rostro sin vista. Don Ciego es la encarnación de la depravación, un ser sin redención alguna. La escena en que persigue al niño Ojitos es material de pesadillas. Buñuel, con su genio, encontró en Inclán el vehículo perfecto para mostrar el abismo de la miseria humana. Después de ver Los Olvidados, uno pensaría que el actor detrás de ese monstruo debía ser, por lo menos, un hombre problemático, difícil, oscuro. Nada más lejos de la realidad. Miguel Inclán era la definición del profesionalismo. Un actor de la vieja escuela, disciplinado, riguroso y profundamente respetuoso de su oficio. En el set, era un colega colaborador, siempre preparado, siempre enfocado. Los jóvenes actores de Los Olvidados, que en la película sufrían su tiranía, recordaban fuera de cámaras a un hombre paciente que los trataba con amabilidad. Y aquí radica la magia y el misterio de su arte. ¿Cómo podía un hombre tan sereno y profesional transformarse en esa bestia inmunda en cuanto el director gritaba «acción»? Esa capacidad de sumergirse en las profundidades más oscuras del alma humana y regresar intacto al sonido de la claqueta es la marca de un verdadero maestro. Miguel Inclán nos enseñó que la maldad más creíble no siempre viene del exceso, sino de la verdad. Él no actuaba de malo, él era el malo frente a la cámara. Su legado es el de un artesano de la actuación, un hombre que no le tuvo miedo a explorar los rincones más feos de la naturaleza humana para regalarnos una obra de arte que, aunque nos duela verla, es absolutamente inolvidable. El terror que nos provocó es el mayor aplauso a su impecable trabajo. La época de oro necesitaba un suministro constante de malvados para mantener el equilibrio del universo cinematográfico. Y cuando Moctezuma e Inclán no estaban disponibles, había una estirpe de actores de primer nivel listos para tomar la estafeta de la villanía. Dos de los nombres más destacados en esta línea de sucesión fueron Rodolfo Acosta y Víctor Parra. Rodolfo Acosta, nacido en Chihuahua en 1920, poseía un tipo de maldad diferente. Era el villano moderno, el pachuco con navaja, el gánster, el pistolero de sangre fría. Tenía un físico imponente y una mirada desafiante que lo hacían increíblemente carismático en su maldad. Era el tipo de villano que, aunque sabías que era malo, no podías evitar mirar. Su talento era tan evidente que no tardó en llamar la atención de Hollywood. En El Fugitivo de 1947, dirigida por el legendario John Ford, su presencia es tan fuerte que opaca a muchos. Y en películas mexicanas como Salón México o Víctimas del Pecado, perfeccionó su arquetipo de matón de barrio, un personaje que era a la vez temido y extrañamente atractivo. Rodolfo Acosta era el mal con estilo. Por su parte, Víctor Parra, nacido en 1920, representaba otra faceta de la villanía. Su maldad era más psicológica, más interna. Era el hombre resentido, el falso amigo, el personaje cuya crueldad nacía de la envidia y la frustración. Su actuación en El Ángel Caído le valió un premio Ariel, demostrando su capacidad para crear personajes complejos y torturados. No necesitaba gritar ni golpear para ser aterrador, su maldad se cocinaba a fuego lento, en una mirada, en una palabra venenosa. Tanto Acosta como Parra se convirtieron en rostros indispensables del cine negro y del melodrama de la época. Si en la película había una traición, un robo o un asesinato, era muy probable que uno de ellos estuviera detrás. Y, como nuestros otros homenajeados, ambos compartían una reputación intachable fuera de la pantalla. Eran conocidos como profesionales serios, dedicados a su trabajo y buenos compañeros. Eran hombres que entendieron que su papel en la industria era fundamental. Sin un villano convincente, el héroe no puede ser heroico. Sin una amenaza real, no hay drama. Ser encasillado como villano en la época de oro no era un signo de fracaso o de falta de rango. Al contrario, era una medalla de honor. Significaba que eras tan extraordinariamente bueno en tu trabajo, tan convincente en tu capacidad de proyectar oscuridad, que te volvías indispensable. Era el reconocimiento implícito de que poseías un talento superior, porque, seamos sinceros, hacer que la gente te ame es mucho más fácil que hacer que te odien con pasión. Ahora te pregunto a ti.
Sabiendo ahora la verdad sobre la calidad humana de estos grandes hombres, ¿puedes ver sus películas de la misma manera? ¿A qué otro gran villano de nuestro cine recuerdas con ese odio que hoy, al recordarlo, se convierte en admiración? Quiero que este espacio de comentarios se convierta en un homenaje. Escribe el nombre de ese villano que te hizo temblar y dedícale unas palabras de respeto al gran actor que lo interpretó. Hagamos justicia a los mejores malos de la historia.